Conexionistas, una versión más de nuestra serie de cultura política. Y bueno, pues afortunadamente repetimos invitada a Ruth Zabaleta. Ella es doctora en Derecho, socióloga y sobre todo política. Ha sido diputada federal, jefa delegacional en la Venustiano Carranza, fue presidenta de la Cámara de Diputados y también ha militado en el PRD. Fue candidata por Movimiento Ciudadano para el gobierno de Guerrero en las últimas elecciones. Y bueno, pues nos acompaña el día de hoy invitada de primera línea. Ruth, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un honor estar aquí con el Edgar, Alejandro y contigo otra vez. Gracias por invitarme. Gracias, y el tema promete. También obviamente está con nosotros Edgar Rodríguez, quien es parte fundamental aquí de Conexionistas. Edgar, ¿cómo estás? Gracias, pues tenemos ahora sí dos abogados de primera línea y vamos a hablar del terreno del derecho. Sí. ¡Qué miedo! Bueno, Edgar, y por supuesto que además no es un problema de derecho, sino yo estuve en la comisión de Iguala cuando fui diputada en la 62. Okay. Entonces, he dado seguimiento a este caso y tengo varios artículos escritos al respecto. Perfecto, qué bueno. Y bueno, presento rápidamente a Alejandro. Alejandro es académico, es periodista, es abogado y también parte fundamental de esta serie de cultura política. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, Armando. Ruth, buenos días, buenas tardes. Edgar, buenas tardes. Y bueno, pues vámonos directo al tema y sobre todo la pregunta que es lo que intitula esta emisión del día de hoy. ¿Crimen de Estado, Ayotzinapa? ¿Cómo la describe? Fíjate, Armando, yo escribí un artículo precisamente días después de este asunto tan terrible que sucedió en Iguala Guerrero con el título Crimen de Estado, porque para mí el hecho de que participara el presidente municipal involucrado con el crimen organizado y los policías entregaran a los jóvenes a los criminales implicaba que fuera un crimen de Estado. Había participado de alguna forma el gobierno en el nivel municipal y no sabíamos si atrás había otro tipo de participaciones, pero lo que se supo inmediatamente, pues para mí era decir, pues sí hubo una participación, pero crimen de Estado tiene una profundidad que posiblemente genere polémica, decir crimen de Estado, y más cuando se expresa de la manera que lo están expresando en este momento y a quienes están culpando ahora o de qué forma lo están adjetivando como crimen de Estado, porque lo que están diciendo es crimen de Estado porque vamos a meter a la cárcel a Jesús Murillo Caram, no porque vamos a buscar los responsables de esos 2 días tan atroces, tan terribles que tuvieron como consecuencia no solamente los 43 desaparecidos, sino otras personas que lamentablemente perdieron la vida, tanto involucrados como no, de manera de daño colateral. Y entonces creo yo que este término de crimen de Estado lo está manipulando el gobierno para tener un impacto y sea aceptada su versión que se sacó de la manga, perdón, ya leí todo el informe actual y no me parece que sea un informe que nos aporte algo nuevo más que este título, crimen de Estado, porque ahora vamos a meter a la cárcel al exprocurador de la República, Jesús Murillo Caram, que por demás está a decirse que no fue él el que desapareció a los jóvenes, porque luego las personas cuando escuchan que está acusado de desaparición, que no le dieron seguimiento al caso, van a creer que efectivamente el exprocurador federal desapareció a los jóvenes, como se va distorsionando toda esta narrativa desde que desaparecen los jóvenes hasta pues que se dan 5 informes diferentes de diferentes instituciones, ¿no? Entonces creo que este título es inaceptable en los términos en que lo está planteando el gobierno por lo que implica, o sea, por lo que trae atrás de contenido. ¿Quién quiere continuar? A ver, yo quiero continuar. Pues sí, es un crimen de Estado, del Estado de Guerrero. Yo creo que habría que acotarlo ahí. Ruth lo ha planteado con mucha claridad. Es un crimen del Estado de Guerrero por el que el Estado de Guerrero, el gobernador del Estado de Guerrero, el presidente municipal de Iguala, tendrían que rendir cuentas. A mí siempre me pareció, y yo sé que suena arrogante, hablar de que uno siempre lo ve así. Me pareció muy extraño que Ángel Aguirre Rivero no apareciera vinculado a nada de esto. Crimen de Estado
porque van a meter a la cárcel a Jesús Murillo Caram. A ver, un crimen de Estado en realidad es aquel que concibe, perpetra o ordena ejecutar la cabeza o las cabezas del Estado. En este caso, están manejando del Estado mexicano. Perdón, en ese tiempo la cabeza del Estado mexicano era Enrique Peña Nieto, y el presidente de la República dijo que no hay indicios de que Peña Nieto haya participado, y tampoco el entonces general secretario Cienfuegos, ¿no? Extrañamente, habla de crimen de Estado y ya exculpó a la cabeza del Estado. En ese momento ya dijeron que hay militares involucrados, no dudo que los haya, pero la cabeza del sector militar del país en ese momento tampoco estaba involucrada. Ya dijeron que hay marinos involucrados, pero resulta que el actual secretario de Marina era el jefe de la sección naval, de la zona naval en Guerrero, cuando se comete el crimen. Él tampoco está involucrado. ¿Crimen de Estado? A ver, ¿en serio creen que le van a poder probar? Y a ver, yo no voy a defender a Jesús Murillo Caram ni a ningún priista, pero en serio creen que me parece muy peligroso el uso de las instituciones de procuración de justicia y de administración de justicia, los juzgados, o sea, la fiscalía y los juzgados, con motivos políticos. Y eso es lo único que yo puedo ver aquí. Una narrativa, no es un pendiente que el presidente López Obrador tenga por resolver, porque más no está resolviendo absolutamente nada. Están declarando casi muertos a los muchachos. No hay indicios de que estén vivos. Dice Alejandro Encinas que me da mucha pena verlo haciendo sus papeles, porque a mí me parece un hombre de izquierda genuino, irresponsable, y bueno, me parece un papelón el que está haciendo, ¿no? Pero casi no, dijeron textual que están muertos, o sea. Sí, que están muertos. Entonces, a ver, si que están cuando muertos, eso está en contra de todos los principios, incluso de la búsqueda de personas desaparecidas, ni siquiera lo deberían declarar de esa forma. Y ellos los declaran muertos, lo que dice Roto es cierto. Se acaba el delito de desaparición forzada, que es un delito que se comete en el tiempo, que se ejecuta en el tiempo. Ni siquiera tienen bien estudiado el tipo penal por el que están acusando a Jesús Murillo Caram, por el que están acusando a mucha gente y con el que están tratando de vender una narrativa. No es vamos, insisto, sí es un crimen de Estado, como dijo Ruth, del Estado de Guerrero. No es un crimen de Estado porque no fueron las cabezas del Estado mexicano las que persiguieron a estos muchachos. Son policías locales que por supuesto que habría que ir por ellos. Fueron por ellos en tiempos de de Enrique Peña Nieto. Detuvieron a más de 120 personas y las procesaron, entre ellos Abarca, el presidente municipal. O sea, Ayotzinapa era todo lo que ustedes me quisieran decir, menos un caso de impunidad absoluta. Hoy lo están vendiendo como si hubiera sido un caso de impunidad absoluta. Había más de 120 detenidos y procesados. O sea, no era un caso de impunidad absoluta. Es una bandera política. Es el momento en el que, creo yo, el gobierno de Enrique Peña Nieto se pudre por haber manejado mal una circunstancia. Sigo sin entender a la fecha por qué el gobierno de Peña Nieto protege al gobernador Ángel Aguirre Rivero, entonces del PRD. Bueno, creo que todavía anda en el PRD, no lo sé. Pero vamos, ahí estaban las responsabilidades y por supuesto que hubo detenidos, hubo de todo. Ya lo dijo la doctora Zabaleta, el informe nuevo no trae nada nuevo, no desvirtúa la verdad histórica, simplemente declara crimen de Estado como la nueva verdad histórica. No es un crimen de Estado. Jurídicamente el caso no tiene grandes asideros. Me parece que van a tener en la cárcel un rato y vamos a ver el Poder Judicial si otra vez se dobla. Van a tener en la cárcel un rato a un hombre que tiene 74 años de edad. No sé hasta qué punto
porque sí veo a muchos aplaudidores del actual gobierno hablando de grandes avances, de que esto es maravilloso. La verdad es que es lamentable que la justicia se utilice para construir narrativas que tienen algo que Edgar ha señalado en este espacio muchas veces, un objetivo estrictamente electoral. Otra vez, como todo lo que el presidente ha venido haciendo, pues desde que tomó posesión, pero creo que en el último año, o desde que perdió la elección o no ganó como él quería la elección de 2021, todas sus acciones han tenido un tinte y un objetivo electoral. Creo que esto tiene un objetivo electoral. Y vamos a ver cómo les va, ¿no? De esto que están diciendo, me empiezan a surgir como que dos líneas de conversación. La primera tiene que ver otra vez con nuestra cultura política, con la política a lo mexicano, o la política a la mexicana. Porque hablar de Guerrero y hablar de masacre inmediatamente me brinca aguas blancas, ¿no? Sí. Ese Waterloo de Ernesto Zedillo, ¿no? Este presidente que ha volado bajito y que de repente la narrativa lo salva por aquello de que le entregaron una economía colgada con alfileres y él tuvo muchos méritos, pero ese claramente es un área de oportunidad, como dicen los empresarios. Pero otra vez volvemos a lo mismo, es guerrero, ¿no? Son campesinos, o gente con no muchos recursos. Y entonces otra vez tengo la impresión de que pasa otra vez este fenómeno en donde la gran debilidad del Estado mexicano sigue siendo la supeditación de la justicia, ¿no? Digamos, en favor de la política. Y entonces, si quien decide si es un crimen de Estado local, municipal, nacional, si lo sigue, si persigue, no es el Poder Judicial, no son los órganos o los administradores de la justicia en México, ¿no? En ese momento era Los Pinos, en este momento, en su momento fue Los Pinos, ahora es Palacio Nacional. Entonces, creo que esto se vuelve a repetir. Claro, hay temas distintos, hay, digamos, matices diferentes, pero lo que veo es que en términos generales, en esa conversación, pareciera que México está destinado a que si vuelve a ocurrir algo similar, se va a tratar exactamente con el mismo propósito. Ahora tenemos este fenómeno y en este fenómeno lo que rescato que ustedes están poniendo en la mesa y que creo que vale la pena difundir es, a ver, no. Este asunto de la construcción de les quedamos bien, estamos cumpliendo porque prometimos justicia, no está pasando. Esto se está aprovechando políticamente y entonces lo que hay que hacer es difundir, ¿no? Las fracturas de esos argumentos, como ustedes ya los dos bien lo dijeron, para decir, a ver, no, ni es un crimen de Estado, ni la captura de Jesús Murillo Caram representa esto. Otra vez no se está resolviendo el problema de fondo y lo que tenemos es un constructo, un prefabricado para el consumo de una opinión pública que alimente una narrativa, ¿no? Que me permita seguir manteniendo mi popularidad, apalancar mi movimiento, todas estas cosas, ¿no? Como dos grandes avenidas de discusión. Pero desafortunadamente en ambos casos no dejo de pensar en lo mismo, ¿no? En México o en este perfil de estas democracias, el aparato de justicia siempre se va a esperar a ver qué es lo que dice, ¿no? El representante máximo o quien concentra el poder en México. Así lo veo. Yo más bien creo que hay un problema grave de procuración de justicia, o sea, no hay procuración de justicia en el país, no se respeta el Estado de Derecho, las denuncias no se les da seguimiento y cuando vemos que se opera para tratar de descubrir qué es lo que pasó, pues terminas en riesgo. Por eso el grupo especial ya marcó su condición para volver a regresar. Dice, si me garantizan que no voy a ser detenido, no voy a ser procesado por estar emitiendo información que no le parece al gobierno que sea la que le conviene, entonces no, pues prefiero no ir, ¿no? Ya no van a venir. Hicieron 3 informes ellos. Ahora, aquí a mí me parece importante que los ciudadanos
en México tengan un criterio muy objetivo respecto a lo que significaron las investigaciones. No fue, como dice Alejandro, algo que se dejó así nada más y a ver, pues, ¿qué nos reclaman? Ahorita estuviéramos reclamando, si no hubiera actuado Tomás Herón y el ex procurador Jesús Murillo Caram en su momento, a lo mejor abusivamente, estuviéramos ahorita también reclamándoles que no hicieron nada por descubrir qué fue lo que pasó. Yo pregunto, le digo a mis alumnos, a ver, díganme qué delincuente lo van a invitar a, tómese a ver, quiero un vasito de agua, quiero un refresquito, díganme qué les hizo a los estudiantes, ¿los desapareció o no los desapareció? O sea, no estoy a favor de la tortura, pero tampoco puede ser que el video que filtraron, ¿no? Donde se oye que le hablan duro al delincuente, ya significa que torturaron a todos los 140 y tantos que detuvieron. O sea, me parece muy endeble, una burla para los padres de familia, dolorosamente, porque los padres se les hizo creer, se les dio la esperanza de que posiblemente este gobierno iba a descubrir en dónde estaban los jóvenes, o sea, o por lo menos dónde habían sido ultimados o qué había pasado con ellos, como si hubiera otra versión. ¿Qué es lo que están haciendo o presentando en este momento respecto a la verdad histórica? Nada diferente. Están diciendo, por el contrario, ya están declarando que fueron ultimados y que pues ya no hay esperanza y ya se cierra este ciclo. ¿Por qué lo están haciendo en este momento? Es muy claro, porque venían las manifestaciones. Los jóvenes en Guerrero de la Normal Ayotzinapa ya se están movilizando, nunca han dejado de movilizarse. Los padres de familia no están tranquilos. Entonces, ¿qué hicieron con esta reunión en donde les entregan su paquetito a cada quien para que pueda leer un informe que está testado además? O sea, ni siquiera se puede leer todo porque tiene muchos renglones tachados con negro y no podemos saber realmente qué dice el informe. En realidad, el trasfondo de lo más importante está borrado, está tachoneado. Entonces, sinceramente creo que es una burla del gobierno, es un nuevo, pues una nueva cortina de humo para no dar explicaciones de su ineficacia, ineficiencia, ineptitud respecto a realizar investigaciones, pues decir, sí, tuvo razón, Murillo Caram a lo mejor no debió decir verdad histórica, pero en esto tuvo razón, pero hemos descubierto esto nuevo, no que ahora nos presentan a Murillo Caram, pues para lavarse la cara como un detenido y como que él es el que ocasionó todo el conflicto o el problema, ¿no? Cuando pues no fue así. O sea, están tratando de borrar la verdadera historia, la historia que sucedió con esta cortina de humo que han creado de crimen de Estado. Es una fabricación lo que ustedes están viendo, esto. A ver, es una fabricación. Yo creo que con el objetivo de seguir apostando por la distracción. Sí, de acuerdo. De seguir apostando por eso. Distractor. Con una absoluta falta de respeto, como lo dice la doctora, a los padres de familia con los que asumieron un compromiso de investigar y de decirles dónde están sus hijos. No les importa faltarles al respeto, no les importa incumplir esa promesa. Incluso, bueno, pues ya con lo que declararon, ya mataron su esperanza de que los devuelvan, ¿no? Epigmenio Ibarra fue el que empezó a gritar que vivos se los llevaron y vivos los querían de regreso, ¿no? Bueno, pues eso ya no se va a cumplir, ya se los dijo el gobierno, ¿no? Pero vamos, ni siquiera llega a esa conclusión con una nueva investigación. Es la misma investigación de Jesús Murillo Caram y la manera de convertirlo en un distractor espectacular y de poder utilizarlo políticamente es acusar crimen de Estado y acusar a Jesús Murillo Caram y a otras personas de desaparición forzada. Insisto, ni siquiera saben, y me parece evidente, ni siquiera saben cuáles son los elementos de la desaparición forzada como delito. O sea, no es lo que se me ocurra a mí, lo que se le ocurra a Ruth o lo que se le ocurra al fiscal o al presidente de la República. Hay un tipo penal. Si no hay los elementos de ese tipo penal, ese delito no se actualiza, no se comete. A lo mejor hay otro, pero ese delito de desaparición forzada, a ver, Jesús Murillo Caram, ¿en serio cree alguien que siendo procurador general de la República ordenó la detención y no consignación
sino detención ilegal. Y luego el asesinato de los jóvenes. A ver, eran 43 jóvenes en Guerrero, en Iguala. Él era procurador general de la República. Guerrero, por supuesto que es un estado muy importante. Por lo que pasa en Iguala, en materia de delincuencia, en materia de manifestaciones, en materia de protestas sociales de jóvenes estudiantes, no es competencia de la Procuraduría o la Fiscalía hoy General de la República. Competencia del gobierno de Iguala y del gobierno del estado de Guerrero en todo caso. Pues, a ver, acusarlo de desaparición forzada es un despropósito. Lo único que busca, en mi opinión, y admito que puedo estar equivocado, pero creo que no lo estoy, en mi opinión, pues es aderezar este constructo, como dice Edgar, para que lo compren, es construir una narrativa espectacular. Aquí tenemos al nuevo gran villano, aprovechando, porque además se nos salió de la cárcel Rosario Robles, ya no podíamos mantenerla más tiempo ahí. Bueno, pues, la verdad, a ver. Pero también, ¿sabes qué, Alejandro? Es esconder que esta administración, durante el periodo de esta administración, cuando inicia esta administración, es cuando más liberaron a los que habían sido los responsables, los verdaderos responsables del asesinato de los jóvenes o de la desaparición, si no queremos decir asesinato. Ellos... Esa es otra vertiente. Esa es otra vertiente que no hay que dejar. El argumento que están dando es que los torturaron, pero estaban confesos y los sueltan precisamente porque les estamos transgrediendo sus derechos humanos y les sacaron la verdad con tortura. Ese es el que presenten pruebas. Que presenten pruebas que fueron torturados, que a quién desapareció Murillo Karam. ¿Por qué no nos presentan pruebas tan dado el presidente de la República a demostrar que sus adversarios se equivocan o cometen errores o cometen delitos? Pues que lo demuestre. O sea, claro. La verdad es muy lamentable. A mí sí me indigna, no es que defienda a Murillo Karam, me indigna que las personas que estén, porque no solamente a él lo detuvieron, te recordarás, Alejandro, al teniente Arrieta, ¿te acuerdas? Que era claro. La seguridad de la Cámara de Diputados. A él lo invitan a irse a la Procuraduría, es uno de los primeros que detienen el año pasado, lo tienen en la cárcel, desde hace 2 años lo tienen en la cárcel. Cuando él estaba haciendo las investigaciones, de verdad, todo él y el equipo, todo el tiempo hablando de cómo estaban haciendo un gran esfuerzo, se metían a la sierra, a la montaña de Guerrero, buscando a los delincuentes, y para que al final terminaran en la cárcel por haber hecho ese trabajo. O sea, perdón, pero hay mucha injusticia en esto. Nadie quiere defender a quienes estuvieron en el gobierno porque es antinatural de repente, y mucho más de la izquierda no puedes andar defendiendo al ejército, por ejemplo. Los actores que están acusando del ejército, estos soldados que anduvieron revisando y tomando fotografías de cómo estaba, habían asesinado a uno de los jóvenes, cómo estaban en un hospital, escondiéndose a algún grupo de los jóvenes, a ellos son a los que ahora están seguramente acusando de que los van a meter a la cárcel, o sea, por haber andado investigando, no, y por ser omisos, porque ahí sí hay que reconocer que si el ejército tenía un grupo, aunque fuera pequeño, de soldados, tuvo que haber de alguna forma pues apoyado a los jóvenes. Yo sé que es antinatural porque regularmente el ejército participa a favor de las Fuerzas Armadas, a favor de la seguridad, pero estos soldados, vamos a ver a quiénes son a los que van a meter a la cárcel y veamos, veamos cuál responsabilidad tuvieron, si es por omisión o si es porque anduvieron tomando las fotografías y dando las pruebas de qué es lo que sucedió. Es injusto. A mí me parece un problema pues, político que está siendo injusto con un grupo de personas que intentaron hacer un trabajo en su momento y que hoy se les está juzgando como criminales, cuando no lo son, no son criminales. Los criminales están en otro lado y no están siendo detenidos. Entonces, puedo concluir que otra vez la política mexicana le falla al respeto a los derechos humanos de los guerrerenses. O sea, hace 20 y tantos años, 28 años, Aguas Blancas, ahora viene Ayotzinapa. Ya decías, Alejandro, que bueno, pues Guerrero se caracteriza por eso, ser
socialmente muy interesado en organizarse, en manifestarse, en no quedar callado su descontento, y esto que está ocurriendo otra vez, porque es otra vez, hay que subrayar, y yo ahí sí quiero decir que no es exclusivo de esta administración. A lo mejor esta administración, a su manera, ¿no? Porque está sentado ahí, pues está construyendo esto para favorecer su discurso, como la pasada lo desvió y construyó también una narrativa para que no terminara afectándole. O sea, el resultado es igual. Tratando de que no le afectara. A ¿Sí? ver, yo nada más acotaría un detalle que no cambia lo que dices, pero creo que hay un matiz importante. Sí, por supuesto. Cuando en Guerrero se da el caso de Aguas Blancas, entonces fue el Waterloo de Ernesto Zedillo. Pues Ernesto Zedillo tomó una decisión, removió al secretario de Gobernación por Aguas Blancas, que era un poderoso secretario de Gobernación llamado Emilio Choaifet. Es decir, en realidad, Aguas Blancas, en mi opinión, fue el Waterloo político de Emilio Choaifet, que además tenía aspiraciones presidenciales, y eso las tenía desde que era estudiante de la Facultad de Derecho. Pero vamos, no digo que se haya hecho bien y que no haya habido omisiones ahí, pero hubo una decisión de asumir una responsabilidad política. Cesar, pues era el jefe de gabinete, era el funcionario más importante del gobierno de Ernesto Zedillo en ese momento. Y bueno, pues hasta aquí llegó, ¿no? Ahí se acabó el segundo secretario de Gobernación de Zedillo, porque el primero había sido Esteban Moctezuma Barragán, que duró unos cuantos meses y vamos para afuera. Y qué bueno. Vamos, bueno, no sé, ahora anda en Washington. Pero No, vamos, no. Cambia las cosas, pero creo que es importante Sí. cuando un gobierno asume responsabilidades y trata de corregir, ¿no? Y no, lo que hoy estamos viendo es un gobierno que no asume nunca una corrección a las conductas equivocadas. Ok, entiendo tu en las punto que de caen fuerza. varios de sus funcionarios. Exacto. Ahora, aquí la cuestión es que después de sexenio y medio de estar gritando de la verdad, nos presentan esto que es como su nueva verdad. Los tres están de acuerdo en que es una puesta en escena muy pobre. Pues, grosera, muy pobre. diríamos, ¿no? Pobre, grosera, irrespetuosa con las víctimas, con los padres de las víctimas. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a pasar lo mismo que pasa en este país siempre que pues, le apuestan al olvido de la gente, le apuestan al olvido de todos los que estuvieron involucrados? ¿Qué va a pasar a partir de ahora con este tema? Hijo, yo creo que le van a dar una cuerda, ¿no? Se van a parecer a estos aficionados de la América que van a gritar a los cuatro vientos. Mira, ahora sí ya cumplimos, ya hicimos justicia, estamos cumpliendo. Yo creo que viene o a formar parte, es mi impresión, desde lo que veo de donde estoy, de la maquinaria propagandística del gobierno en turno en México. Lo van a usar para eso, si no me imagino para qué otra cosa. Pues eso es lo que van a intentar, pero no lo van a lograr, porque como bien lo dices, Edgar, Guerrero siempre es un polvorín. Y ve nada más ayer que mataron al periodista Manfredi también. Exacto. Habían matado a su hijo. O sea, aquí el problema es que no estamos resolviendo lo que está, el origen del problema. No estamos resolviendo lo que ocasionó que mataran a los jóvenes. Y es el problema de la violencia que generan los grupos criminales en Guerrero. El crimen organizado de cualquier rama que le veas se expresa con extrema violencia contra periodistas, mujeres, jóvenes, niños. Es terrible. O sea, no hay Estado de Derecho, no se están respetando las garantías de los derechos humanos de las personas, o sea, no se está respetando, pues, el origen del gobierno es brindarte seguridad en tu persona y en tus bienes. En Guerrero, pues pasa y vuelve a pasar, y de manera cotidiana, hoy, mañana, no son los únicos desaparecidos. O sea, Guerrero tiene un problema muy grave en este momento, pues desplazados, desaparecidos, control de grupos criminales, de cobro de piso. Hay una situación caótica. Sé que en otros estados se manifiesta de una manera más explícita en este momento, pero
creo que el problema que trata el gobierno de tapar el sol con un dedo no le va a dar resultados. ¿Por qué? Porque los jóvenes van a seguir protestando, porque la sociedad civil va a seguir protestando ante la violencia que se ha incrementado, porque las mujeres van a seguir saliendo a la calle. O sea, no van a apagar el fuego metiendo a la cárcel a Murillo Karam. Eso no va a evitar que sigan asesinando a las personas de manera impune o que las sigan desapareciendo. Guerrero es un estado históricamente convulso. Sí. Creo que uno de los errores de esta estrategia, que sí me parece que es propagandística con fines electorales, Sí. es haber querido jugar con el tema de la seguridad. Porque lo que dijo Ruth Zabaleta es cierto. A ver, no va a cambiar nada la condición de inseguridad que se vive en Guerrero. ¿Por qué? Porque Murillo no fue, ¿eh? Así de sencillo. Eso. Pero además hay otra cosa. Para mí esa es la gran reflexión, ¿eh? El problema de la convulsión social y la crisis de inseguridad que desde hace muchos años vive Guerrero, repito, un estado históricamente convulso, hoy se manifiesta en muchos otros estados, en muchas otras entidades federativas. El problema es que con una medida cosmética en materia de seguridad, están tratando de tapar una crisis nacional en materia de seguridad. Cuando, vamos, pues con lo único con lo que dicen que no te debes pelear es con la realidad. La realidad de México hoy es de una inseguridad creciente, de una violencia que avanza. Y esto que hicieron, digo, de entrada, perdón, pero pretende atacar, simula atacar un crimen de hace varios años. No es que se deje impune ni que se olvide, pero vamos, la violencia de hoy está preocupando a mucha gente del estado de Guerrero y ya de muchas otras entidades federativas. Creo que el cálculo está mal hecho. Coincido con Ruth Zabaleta, no les va a funcionar. Es una narrativa muy difícil de vender, porque no modifica en nada la realidad de la gente por la violencia que vive hoy, ni en Guerrero ni en otras entidades federativas. Y porque jurídicamente eso está con alfileres, ¿eh? Yo me atrevería a decir, tenían más contra Rosario Robles para procesarla y no han podido acusarla en forma con consistencia y solidez de lo que tienen contra Jesús Murillo Karam. Ni hablar. Para variar, nos comió el tiempo. Me gustaría que dijeran, pues ahora sí que una conclusión a todo este tema. Si te parece, Ruth, empezamos contigo. Sí, creo que este tema es un ejemplo de cómo el gobierno construye sus propias narrativas para seguir teniendo la simpatía de los ciudadanos, seguir teniendo la popularidad con la que inició su gobierno. Sin embargo, no le está funcionando. Tan solo veamos la encuesta que Roy Campos presentó cuando después de las masacres en 3 ciudades muy importantes, Chihuahua, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato, después de que se dan, y Baja California, después de que se dan estas pues confrontaciones violentas, el presidente disminuye su popularidad 8% en 4 días. Entonces creo que estos actos van a seguirse manifestando porque no estamos resolviendo de fondo el origen de la violencia, de las desapariciones forzadas, que ya llegaron a más de 103,000 desapariciones forzadas a estas fechas. Y entonces lo que vamos a ver es que el gobierno o cambia su estrategia para poder enfrentar esta situación o va a terminar muy desgastado con pues, esta problemática que se le ve que no tiene fin, que no va a poder resolver ya, ni aún cuando decida arbitrariamente militarizar totalmente a la policía, porque ya está militarizada en los hechos, pero ahora nada más falta que lo formalice con este decreto que quiere imponer por encima del poder legislativo. Alejandro, Edgar, ¿quién? A ver, yo rápidamente creo que el presidente tiene una característica, bueno, tiene varias, ¿no?
cito una, se muere con la suya. Es un hombre que difícilmente cambia de rumbo. Él ha dicho y ha sostenido que en el país hay gobernabilidad y que no hay una crisis de seguridad. Lo que hay más evidente son dos crisis, una de seguridad con muchísima violencia y otra económica. A mí me parece que está tratando de cambiar la estrategia, porque de repente empezamos a ver detenciones y detenciones. Creo que está empezando a soltarle la cuerda a los militares para dejarlos que trabajen, no nomás que anden en la calle. El problema es que él insiste, porque además él es un constructor de narrativas, en decir que no va a cambiar su estrategia. Entonces, aunque la cambie, su narrativa, de acuerdo a su discurso, no va a cambiar. Entonces, veo muy difícil que le funcione, porque además el avance de la violencia y del crimen organizado, yo creo que no tiene referente en la historia moderna del país. Estamos en una situación mucho más delicada de la de los 90s, 80s, 70s. No tenemos un problema de guerrilla, tenemos un problema de crimen organizado que reta a las autoridades locales y federales en varios casos. Entonces, veo el escenario muy complicado y no veo cómo vaya a funcionar esto. Yo concluiría nada más diciendo que como ciudadanos, no importa la bandera de tu preferencia, el credo que tengas, si algo no se puede permitir, es un Estado apocado, disminuido, en manos de crimen organizado. Y en ese sentido, evitar a toda costa comprar estas narrativas que lo que tratan, por lo que estamos entendiendo aquí por nuestros expertos, porque esto no es ninguna solución justamente a ese problema. Entonces, comprar este asunto o inclusive perdernos, ¿no? En perder el tiempo en debatir este tema y quitar el dedo del renglón, encierra a quien tú quieras, injusto, pero ¿qué se está haciendo en términos concretos, ¿no? Para evitar este tipo de cosas, porque estamos viendo que el Estado mexicano está perdiendo el monopolio de la violencia. Y eso es gravísimo. Entonces, pues yo es lo que diría. Exacto. Sin duda alguna un tema que nos invita a reflexionar y sobre todo un tema que está en desarrollo, ¿no? Porque todavía falta mucho para terminar de ver en qué las consecuencias de todo esto que está ocurriendo, todo esto que estamos viviendo. Ruth Zabaleta, te agradecemos muchísimo tu participación. La verdad, has enriquecido en gran manera pues esta plática. Nos llevamos mucha tarea, como de costumbre. Y pues muchas gracias por tu participación. Armando, un privilegio, un placer estar con ustedes. Edgar, muchas gracias. Alejandro, un abrazo y pues gracias, Armando, gracias al público y pues un saludo a todos. Edgar, Alejandro, muchas gracias también a ustedes dos. Gracias a la doctora Zabaleta, porque además nos viene a recordar que nuestra conversación patriarcal, pues tampoco. Gracias, muchísimas gracias por la frescura y pues, sobre todo por esa sensibilidad. Gracias, Alejandro, y a ti, Armando, de nuevo. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Ruth. Y bueno, pues yo aquí públicamente voto porque se repita la invitación, ¿no? Creo que hay muchas cosas que podríamos compartir. Yo la quiero mucho, es una gran amiga. A lo mejor eso me resta objetividad, pero es un personaje que tiene mucho que decir y muchas cosas que compartir. Ojalá podamos repetir la invitación y ojalá nos haga el honor de aceptarla de nuevo. Déjame hacer otra vez mi comentario gandalla. No, hay que exprimirla, pues como que comparte. No, sabe mucho. Cuando me inviten. No, Ruth, al revés. El día que tú quieras que digas, este tema hay que abordarlo ahorita, encantados de la vida de poner todo a tu disposición, obviamente, para que podamos platicar sobre temas que son de interés para nosotros y para la gente que nos ve y nos escucha. Muchas gracias, claro que sí.
Acepto. Conexionistas, somos conexionistas. ¿Cómo conectamos contigo a través de redes sociales? @Ruth_Zabaleta. Esto es en Twitter. Ese es el Twitter y también el Facebook, Ruth Zabaleta, y ahí estoy en Facebook. Y en WhatsApp no les doy el número porque seguramente no voy a poderles contestar a todos, ¿verdad? Exactamente. No. Pues pueden escribirme, ruthzabaletas, @yahoo.com.mx, también me pueden escribir ahí. Ese es público. Los artículos que escribo salen con estas direcciones. Perfecto. Alejandro, rápidamente tu Twitter. @envilafisher. Y nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Twitter como en Facebook. En YouTube nos encuentran como Conexionistas México. Y en Spotify somos Conexionistas. Ahí pueden escuchar todos los podcasts de Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabo. Ahorita lo encuentran en YouTube. El diseño de Conexionistas de Sofía Reynoso. Ahí lo encuentran en Facebook y en Twitter. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también recuerden darle like a este programa. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.